Señores y señores, ya finalizó lo que es el Mundial 2026 y les quiero dejar una pregunta a ustedes que me respondan en los comentarios. ¿Cuál fueron los equipos de excepción de este Mundial 2026? Yo puedo, se me viene a la mente fácilmente, puede ser Alemania, que se fue en primera ronda eliminada y contra Paraguay, sí, increíble. También les puedo decir Ecuador, también Ecuador que pintaba para hacer un mundial, un mejor mundial y se fue eliminada también en la primera ronda contra México. ¿Qué más les puedo decir? Tal vez por cómo fue su partido de eliminación, puede ser Francia, que se fue bailada por España en semis del Mundial, aunque bueno, obviamente llegó a semis, ya es mucho mérito, pero por lo que pintaba esa selección de Francia, llegar a semis se queda corto. Pero bueno, igual quiero que ustedes me digan en los comentarios cuál es su equipo, cuál creen que fue el equipo que decepcionó en este Mundial 2026. Y obviamente vamos a ver un video de las 7 selecciones que decepcionaron en este Mundial 2026. Vamos a ver qué es lo que trae este canal, que ya hemos hecho video de este canal. Pero vamos a ver qué Para tal. este mundial hubo selecciones a las que se les tenían muchas expectativas de que pudieran llegar lejos, pero terminaron decepcionando, quedando eliminados demasiado rápido. Así que en este video vamos a repasar Uruguay, claro. Uruguay, sí. las 7 mayores decepciones del mundial 2026. Las 7 selecciones que decepcionaron en el Mundial 2026. Veamos. Comenzamos con Corea del Sur. La selección asiática llegaba a su 11º mundial consecutivo. Después de su gran desempeño en Qatar 2022, donde superaron la fase de grupos dejando fuera a Uruguay, muchos esperaban otro gran papel de los surcoreanos en la Copa del Mundo, con una generación que ilusionaba, encabezados por el mediocampista del Paris Saint-Germain, Kang In-lee, el defensa del Bayern Múnich, Kim Min-jae, y por supuesto su mayor leyenda, Heung-min Son, que llegaba No, y también que cómo empezó el Mundial coreano, le ganándole a República Checa y después qué le pasó. como el capitán y gran emblema de esta selección. A Corea del Sur le tocó en el grupo A sin ninguna potencia como rival, razón por la que parecía avanzarían a 16avos México, Sudáfrica y la República Checa. sin problemas. En su debut cumplieron y vencieron 2-1 a Chequia, aunque en ese partido se notó su falta de contundencia. En la jornada 2 perdieron por la mínima ante México, aún así llegaban a la última jornada No, y contra México fue un gol estupidísimo, error del portero. ante Sudáfrica en busca de un solo punto. Un empate les bastaba para asegurar la clasificación y avanzar como segundo lugar del grupo. Sin embargo, fue ahí donde ocurrió la tragedia. Corea del Sur, quizá en un exceso de confianza, no pudo superar la defensa africana y al minuto 63 Maseko anotó el 1-0 en Monterrey. Corea no logró empatar el partido y terminaron cayendo 1-0, siendo esta la peor derrota en su historia reciente. Sudáfrica tomó el segundo lugar del grupo y Corea terminó en tercer lugar. Y con los resultados de los grupos posteriores, Corea del Sur no pudo avanzar como una de las mejores terceras. Si bien la selección de Corea no es ninguna potencia, quedar eliminados en fase de grupos, en un grupo que compartían con México, Chequia y Sudáfrica, y ni siquiera lograr avanzar como una de las mejores terceras, cuando 8 de 12 terceros clasificaban a 16avos, Eso, o sea, ni siquiera como tercera. es todo un fracaso para la selección de Corea del Sur, terminando el mundial en el puesto 34 de 48. Otra gran decepción fue la selección de Turquía. Regresaban a una Copa del Mundo luego de 24 años, gracias a su generación dorada, con Arda Güler, el mediocampista del Real Madrid como su principal figura, además de Kenan Yildiz de la Juventus, Can Uzun del Frankfurt y su capitán Hakan Çalhanoğlu. Turquía, sí cierto, no, papelón histórico de Turquía, que fue como que la selección, la primera o la segunda selección eliminada del Mundial. Mediocampista del Inter de Milán, plantel que hacía que muchos creían que Turquía podía llegar lejos a este mundial, y más después de su gran desempeño en la Eurocopa 2024, donde fueron la selección revelación llegando hasta los cuartos de final. Su grupo en el mundial era bastante accesible: Estados Unidos, Paraguay y Australia, ninguna potencia y un grupo del que parecía podían avanzar sin problemas, pero todo empezó mal. En su debut ante Australia, aunque Turquía dominó todo el partido, la falta de contundencia pesó y en 2 contraataques Australia anotó. Perdieron contra el que en teoría era el rival más débil del grupo, pero bueno. Exacto, en dos contraataques los vacunó Australia. Bueno, aún quedaban 2 partidos. En la jornada 2 se midieron a Paraguay, quien había dado un pésimo partido ante Estados Unidos. Paraguay, que le fue goleada con Estados Unidos en el debut, le ganó 1-0 a Turquía y lo mandó a su casa. Pero en apenas el primer minuto de juego, Paraguay anotó. Turquía jugó todo el segundo tiempo con un jugador más tras la expulsión de Almirón, pero
Aparte de eso, Y así pudieron anotar. Paraguay ganó 1-0 y con eso Turquía quedó oficialmente eliminada en la jornada 2. En la jornada 3, ya eliminados, se enfrentaron a los suplentes de una selección de Estados Unidos que ya tenía el primer lugar asegurado. En ese partido por fin pudieron anotar y terminaron ganando 3-2 con un gol al último minuto, pero de poco sirvió ese resultado. Turquía terminó último lugar del grupo con solo 3 puntos y en la clasificación general acabaron en el puesto 35. 35. Ecuador tiene en este momento Ecuador, le dije, claro. a su generación dorada, con jugadores que brillan en los mejores equipos del mundo: Moisés Caicedo en el Chelsea, William Pacho en el PSG y Piero Hincapié en el Arsenal, que entre los tres valen 230 millones de euros. Además cuentan con jugadores como Nilson Angulo del Sunderland, Pervis Estupiñán del Milan, Gonzalo Plata del Flamengo y Kendrick Páez de River Plate. Fue suplente Pervis. Ecuador únicamente había participado en 4 mundiales y en 3 de ellos quedaron fuera en fase de grupos, es decir, históricamente su desempeño en Copas del Mundo había sido lamentable, pero ahora con su generación dorada los ecuatorianos esperaban que esta vez la historia fuese diferente y las expectativas crecieron aún más cuando se clasificaron al mundial como segundo lugar de las eliminatorias de Conmebol, por encima de Colombia, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, solamente por debajo de Argentina. Uruguay, Brasil y Paraguay. Los mismos jugadores ecuatorianos mencionaban que se veían llegando a semifinales, haciendo un papel histórico, pero iniciando el mundial perdieron ante Costa de Marfil. Ecuador tuvo muchas llegadas, incluso 3 remates a los postes, pero al último minuto Amad Diallo anotó el gol de la victoria para los africanos. En la segunda jornada Ecuador se enfrentaba a Curazao, selección ubicada en el puesto 82 del ranking FIFA, que jugaban su primer mundial y que venían de perder 7-1 ante Alemania en la primera jornada. Pues a esa selección Ecuador no le pudo ganar, 0-0 quedó el partido, siendo obligados a ganar a Alemania en la última jornada para avanzar de ronda. A sorpresa de todos, Ecuador logró vencer 2-1 a Alemania, pero a una Alemania con algunos Tremendo, eso sí fue histórico, la verdad. suplentes pues ya tenían el primer lugar del grupo Y aparte, robaron porque ese gol de Alemania era falta. asegurado. Con 4 puntos Ecuador avanzó como una de las O sea, lo robaron a Ecuador. mejores terceras. Su rival en 16avos fue México le dio un baile a Ecuador de inicio a fin increíble. Se lo comió vivo México a Ecuador en el primer tiempo y tuvo para hacerle mucho más daño, pero México puso el freno, en el acelerador y lo dejó hasta ahí, porque si no era para una goleada histórica de México sobre Ecuador. No hizo nada Ecuador. México. Todo el mundo esperaba un partido parejo, pero de parejo no tuvo nada. México fue ampliamente superior y con goles de Quiñones y de Jiménez ganaron 2-0. La selección dorada de Ecuador se despidió del torneo demasiado rápido, en 16avos de final y terminando en el puesto 25 de la clasificación general. Portugal llegó a Portugal, durísimo. Portugal para ustedes fue decepción en el Mundial. Le tocó difícil contra España en octavos. Le ganaron con lo mínimo a Croacia. Tal vez en fase de grupo sí dejó de desear mucho. Empató con el Congo, le ganó a Uzbekistán y empató contra Colombia. Que Colombia mereció ganar ese partido en el último partido del grupo. Pero sí, yo creo que sí decepcionó Portugal en el Mundial. También por la selección que llevaba, ¿no? Se decía que esta era la mejor Portugal que podía haber en el tiempo. O sea, la mejor Portugal en este momento, con Vitinha, Bruno Fernández, Joao Neves. Pero nada, no. La verdad que ese mediocampo fue un desastre, la verdad. Ese mediocampo fue un desastre. Cristiano por ahí tuvo su entrada hizo 3 o 4 goles. Hizo 3 goles en el Mundial, 3 goles. Pero nada, muy poco, la verdad, de Portugal. Muy poco de Portugal. América 2026 como una de las grandes Nuno Méndez también. favoritas para ganar el mundial. Por años se dijo que Cristiano Ronaldo no tenía compañeros para hacer un gran mundial, pero esta vez Portugal llegaba con un auténtico equipazo. Los bicampeones de Europa con el PSG, Vitinha, Joao Neves y Nuno Méndez, Pedro Neto del Chelsea, Rubén Díaz, Bernardo Silva y Mateus Nunes del Manchester City, Rafael Leao del Milan, Bruno Fernández y Diogo Dalot Mira eso loco, no puede ser. del Manchester United o Joao Cancelo del Barcelona, por mencionar algunos, además de su gran referente Cristiano Ronaldo. Si muchos ponían a Portugal como una de las candidatas a ganar el mundial, fue por la UEFA Nations League de 2025. Portugal eliminó a Dinamarca, Alemania en Alemania y en la final vencieron a España, ganando así Le ganó la final a España.
la Nations League 2025, pero ya en el Mundial, Portugal inició de la peor forma posible al no poderle ganar a República Democrática del Congo. 1-1 acabó el partido. Para la jornada 2 golearon 5-0 a la debutante Uzbekistán, llegando a la última jornada ante Colombia con la necesidad de ganar para quedar como primeros de grupo. Sin embargo, la Portugal que muchos querían ver nunca apareció. Aunque el partido terminó 0-0, fueron superados futbolísticamente por Colombia. Portugal quedó segundo lugar de grupo y en 16avos les tocó jugar contra Croacia. Los croatas comenzaron ganando, pero de penal Cristiano Ronaldo empató. Cuando el partido se estaba acabando y parecía que se iban a tiempos extra, apareció Gonzalo Ramos, que con un cabezazo le dio la victoria a Portugal. Los lusos estaban en octavos de final y su rival era España, esa selección a la que le ganaron la Nations League un año antes, pero esta vez la historia fue diferente. Portugal se siguió viendo carente de ideas y con un juego muy pobre. Con gol de Mikel Merino al minuto 90, España ganó 1-0. Portugal eliminada en octavos. Oye, pero le digo algo. Portugal hizo más partidos que Francia y que Argentina a la selección de España. Por ahí compite con Bélgica, que tuvo 1-1 también hasta el último minuto, pero el gol de Merino fue el 91. O sea, tuvo hasta el final, aguantó mucho Portugal. De final, muchos dirán que tuvieron mala suerte al enfrentarse a España, pero justamente ese fue su castigo por no ganar el grupo. Portugal. Claro, porque si no, fuera sido contra Suiza, que fue el rival de Colombia. Pero nada, se complicó solo a Portugal en no ganarle al Congo. Una selección con jugadores en los mejores equipos del mundo y que era una de las 6 principales candidatas, se fue del torneo en octavos de final, puesto 13 de la tabla general. La selección de Uruguay llegaba al... Uruguay, sí. Uruguay fue una decepción porque no avanzó de fase de grupo, en un grupo que estaba con Cabo Verde y Arabia como selecciones débiles. Claro, España era más difícil, obviamente España era el rival a vencer en el grupo, pero no podías perder punto o no ganarle a Arabia y a Cabo Verde. Mundial sumergida en un mar de dudas, los roces de los jugadores con su entrenador También tenía un problema con el entrenador. Marcelo Bielsa no era ningún secreto. Aún así, todos daban por hecho que Uruguay avanzaría como mínimo a 16avos de final, tomando en cuenta que compartían grupo con Arabia Saudita y con Cabo Verde. Uruguay venía de fracasar en Qatar 2022, donde quedaron eliminados en fase de grupos. Sin embargo, con la experiencia de Bielsa y un plantel que incluía jugadores como Federico Valverde, Maxi Araujo, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez. Bueno, tampoco que tiene un plantelazo Uruguay. Tampoco que eran Forlán, Cavani y Suárez arriba. Pero Valverde con el Madrid, aparte capitán, no sé, Ugarte también. El mediocampo es un mediocampo decente, pienso yo. No son tops. Valverde sí es top en el Real Madrid, aunque tuvo una temporada para el olvido en el Madrid. Como aparte que dejó de jugar fútbol para pelear con con sus compañeros, increíble. Pero Bentancur, bien. Ugarte, bueno, en el United ahí dándole. Pero arriba... Se esperaba que Uruguay esta vez se pudiera superar la fase de grupos. Sin embargo, no, y Muslera. su debut ante Arabia Saudita evidenció que la 2 veces campeona del mundo no llegaba bien al Mundial. Arabia se adelantó tras un error de Muslera y al minuto 80 Maxi Araujo logró anotar el 1-1. Así Uruguay sacó un empate que supo a derrota. Una victoria ante Cabo Verde en la jornada 2 hubiese significado el boleto asegurado, pero la selección africana, que debutaba en un Mundial, sorprendió y se adelantó en el marcador. Uruguay logró remontar con goles de Maxi Araujo y de Canovio, pero al 61 Varela aprovechó otro error de Muslera y empató el partido a 2. Error de Muslera tremendo. Uruguay no pudo anotar otro gol y apenas sumaron un punto ante Cabo Verde. La garra charrúa llegó a la jornada 3 con la obligación de ganar a España para poder avanzar a la siguiente ronda. El partido en Guadalajara comenzó y Uruguay mantuvo el 0-0 durante 40 minutos, pero nuevamente llegó el error de Muslera. El arquero uruguayo no pudo detener un disparo de Baena que no llevaba nada y así España anotó el primero. Los charrúas generaron muy poco peligro en el resto del partido y no pudieron empatar. Con apenas 2 puntos terminaron tercer lugar de grupo, no les alcanzó ni para avanzar como una de las mejores terceras y por segundo mundial consecutivo Uruguay quedó fuera en fase de grupos. Fueron la peor consecutivo, no. Selección de Conmebol y la única que no avanzó de grupos. Se despidieron del mundial sin poder ganar ni un solo partido, terminando su participación en el puesto 37 de 48. Brasil ahora. La selección de Brasil fue otra de las grandes decepciones en este mundial. Buscando romper su sequía de 24 años sin ganar el mundial, Brasil contrató a Carlo Ancelotti como su entrenador, uno de los mejores directores técnicos de la historia, siendo el primer entrenador extranjero en la historia de la Canariña, además de que lo hicieron el entrenador de selecciones nacionales mejor pagado del mundo. El equipo mejor pagado del mundo. Una mezcla de jerarquía y juventud. Vinicius Jr. como su gran estrella, acompañado de Rafinha, Martinelli, Hendrick, Casemiro, Bruno Guimaraes y un histórico Neymar que buscaba cerrar su carrera mundialista por todo lo alto. En el primer partido ante Marruecos empataron 1-1, aunque se vieron superados futbolísticamente por la selección africana. Sin embargo, se recompusieron con goleadas de 3-0 ante Haití y ante Escocia, terminando líder del grupo C con 7 puntos. En 16avos les tocó enfrentarse a Japón.
Casi aquí se quedan, casi. Los asiáticos sorprendieron, poniéndose adelante en el primer tiempo, pero con goles de Casemiro y Martinelli, Brasil logró remontar el partido y clasificar a octavos de final. Su rival en octavos fue Noruega, una selección que nunca antes había pasado de esa misma instancia en un mundial. El partido comenzó con Brasil generando la primera gran ocasión, un penal a favor al minuto 12, pero el cobro... No, ¿por qué le pegó Guimaraes? Diosito. Claro, yo entiendo también que la regla o lo que decía Ancelotti era que el primer jugador para patear penales en el campo, que estaba en el campo, era Guimaraes. Pero no, papá, yo creo que le faltó ahí a Vinicio las canicas, la personalidad, de que papá, mira, yo soy referente, yo quiero ser un crack mundial, yo quiero ser algo en el fútbol, una estrella, algo. Bueno, ya lo ves, pero yo quiero dejar mi huella y representar a mi selección, porque soy la estrella. Patea el penal tú, Vinicio, no puedes hacer eso, Vinicio. Por más que Ancelotti diga eso, tal, pero es que Vinicio, porque es un jugador que tiene que hacerlo. Es como que en Argentina no está Messi y entonces agarran al que tiene más estatus, ¿no? No el que mejor patea, tienen que patear el que tiene mejor estatus en la selección. Porque esos son para eso, los penales son para los tipos referentes que tienen huevos. Mira, Guimaraes, que mejor pateaba, mira cómo la pateó. El de Bruno Guimaraes fue detenido por el arquero noruego. Ese fallo terminaría pesando como una losa. En el complemento, al minuto 79, Erling Haaland abrió el marcador. No, y ni hablar que tuvo mano a mano también Hendrik, 0-0 el partido. Y la falló, no puede ser. Brasil se lanzó al ataque buscando el empate, dejando espacios atrás, y en el minuto 89 el propio Haaland definió de forma rasante para el 2-0. Ya en el tiempo agregado Neymar logró descontar de penal, pero el resultado ya estaba sellado. Brasil cayó 2-1 y quedó eliminada en octavos de final, algo que no les pasaba desde 1990. La selección más ganadora quedó hasta el puesto 11 de la clasificación general. Desde 1966 no quedaban fuera del top 10. Brasil firmó uno de los peores mundiales de su historia. Quedar fuera en octavos de final es algo imperdonable para una selección 5 veces campeona del mundo. Y ahora sí se le está cayendo la fichita ya. Mira que viene aquí, Alemania. Finalmente terminamos con la selección de Alemania. Alemania llegó al Mundial 2026, apuntando a dejar atrás el mal sabor de las 2 ediciones consecutivas donde fueron eliminados en fase de grupos. Julian Nagelsmann tomó las riendas del proyecto buscando revivir un histórico que no pasaba de la primera ronda desde 2014. El debut fue una goleada clara, 7-1 ante Curazao, resultado que hizo pensar que la Mancha venía a arrasar el grupo, pero en la segunda jornada ante Costa de Marfil, el equipo alemán sufrió más de la cuenta. ¿Cómo les costó este partido a Alemania hasta el último minuto? Los marfileños se pusieron en ventaja con gol de Frank Kessié y Alemania no encontraba la manera de revertir el resultado. Dennis Undav, que había ingresado desde el banco, anotó un doblete a los 68 y a los 93 minutos para darle una victoria 2-1 que en el papel se ve tranquila, pero que en la cancha costó bastante sacar adelante. Con esos 6 puntos, Alemania ya tenía asegurado el primer lugar del grupo antes de jugar la última fecha ante Ecuador, un partido que, sin nada en juego para los alemanes, terminó dejando una alerta. Leroy Sané adelantó a los europeos, pero Ecuador le dio la vuelta al marcador con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, quedándose con una victoria histórica de 2-1 ante una tetracampeona del mundo. Tremendo eso, Ecuador, cerró ¿no? la fase de grupos como líder, pero con bastantes dudas en su juego. En 16avos de finales tocó Paraguay, que había clasificado apenas como una de las mejores terceras. Julio Enciso adelantó a los guaraníes al 42, Havertz empató al 54 y el partido se fue a la prórroga, donde Jonathan Tah creyó haber anotado el gol de la clasificación con un cabezazo al 102, pero el árbitro lo anuló por una falta previa sobre el arquero paraguayo. En los penales, Havertz y Woltemade fallaron sus cobros, y aunque Paraguay también erró uno, José Canale definió el 4-3 final que mandó a Alemania de vuelta a casa. Por tercer mundial consecutivo, Alemania no logró llegar a octavos de final. Mostraron un nivel muy pobre para ser una selección 4 veces campeona del mundo. No fueron eliminados por ninguna potencia, sino por Paraguay, y terminaron hasta la posición 18 de la clasificación general, siendo la segunda peor posición en mundiales de toda su historia. No, tremendo. Lo de Alemania fue lamentable. Tercer mundial queda fuera ante los octavos de finales. Esa generación que ganó el mundial 2014, un desastre 2018, 2022. Y ahora esta generación también. Lástima. Así que mi gente, hasta aquí este video. Si les gustó, no saben dejar su like. Y comenten abajo en los comentarios cuál para ustedes faltó en esta lista. Yo dije Francia, creo que me fui mucho porque llegó a semis, pero se comió un baile contra España. Y aparte no jugó contra nadie hasta semis. Entonces, por eso como que la puse ahí como que, bueno, decepción un poquito. Pero no estaba en la lista aquí, obviamente. Estas fueron las 7 selecciones que fracasaron en el Mundial. Y dejen abajo su comentario, en los comentarios cuál selección faltó. Así que gracias por ver. Hasta la próxima.